Bienvenidos a Sesiones Juristas. Soy Georgina Manrique, coordinadora de Educación Digital del Colegio Jurista. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Luis García Arellano con el tema La eficiencia del Poder Judicial en un contexto de crisis. Bienvenido, doctor, un gusto saludarle. ¿Qué tal? Buena tarde. Muchas gracias por la invitación, doctora Manrique. Como siempre, es un gusto y un placer estar aquí en mi casa en el Colegio Jurista. Así que, insisto, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, por aceptar esta invitación por parte de las autoridades del Colegio Jurista. Sabemos que es un gran colaborador de nosotros y, bueno, muy seguido por nuestra comunidad, por nuestros alumnos. Bien, antes de que nos inicie con su exposición, voy a permitir dar a conocer algunos aspectos de su formación y desempeño profesional. El doctor Juan Luis García Arellano es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha realizado estancias académicas y de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Toledo, España. Desde el 2014 se desempeña como profesor universitario y a partir del 2019 es docente del Colegio Jurista, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado. Actualmente es secretario instructor del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Guanajuato. Bien, doctor, pues le cedo el audio y el video para que inicie usted con su exposición. Le agradezco mucho. Pues bueno, ahora vamos a dar paso a esta breve charla que amablemente me invitaron a tener con nuestra comunidad. Como ya lo dijo la doctora Manrique, el título de la charla del día de hoy es Eficiencia del Poder Judicial en un contexto de crisis. Es un tema bastante amplio, así que la metodología que pretendo aplicar para esta charla es precisamente eso, que sea una charla coloquial, una charla que invite únicamente a la reflexión. Y pues creo que un marco social inmejorable, pues es la actual situación de crisis que vivimos hoy en día y que se sigue agravando, que parece no terminar, y digamos que pues tenemos ejemplos palpables que van a permitir que esta charla sea un poco más rica, ¿no? Una de las cuestiones, el título efectivamente, como menciona, está enfocado en el Poder Judicial. Sin embargo, nuestros estudiantes, sobre todo de la licenciatura en Derecho, saben que el Poder Judicial no es un ente aislado que existe solito y que pues básicamente funciona solito y que es autosuficiente, sino que cuando hablemos de Poder Judicial siempre es necesario que nuestra memoria vuelva a nuestras primeras clases de la licenciatura en Derecho y que aterrice precisamente en una de las materias más bonitas que tenemos, que es la teoría general del Estado. Para poder comprender verdaderamente qué es y sobre todo qué hace, para qué sirve el Poder Judicial, es necesario que entendamos primero el Estado. Insisto, el Poder Judicial no es un ente aislado que existe por sí mismo, sino que forma parte de un ente mucho más complejo, que es el Estado. Obviamente, aquí en nuestra charla estamos hablando del Estado, el Estado mexicano, ¿no? Este Estado, este fenómeno social, político, económico, etcétera, es estudiado desde distintas disciplinas políticas, económicas, sociológicas, etcétera, pero pues obviamente aquí vamos a darle un poco el tinte que nosotros adoptamos como juristas desde la teoría general del Estado, y normalmente nosotros lo estudiamos con el autor Porrúa Pérez, que es un autor todavía que, a pesar de que su libro se escribió ya hace muchos años, pues es un libro que sigue estando vigente y que sigue siendo útil y la columna vertebral de varios cursos de teoría general del Estado. Lo primero que nos explica Porrúa Pérez respecto del Estado es precisamente que nosotros vivimos dentro del Estado. Lo primero que nosotros tenemos respecto del Estado es un conocimiento empírico. Siempre en nuestra vida diaria vemos el Estado presente en un montón de circunstancias, ¿no? Vemos nuestra bandera, vemos las mañaneras del presidente, vemos hablar a los secretarios de Estado, a veces nos cruzamos con uno u otro policía vial,
pues básicamente a veces tenemos problemas de agua potable y ahí viene a nuestra mente el Estado, en todos lados, en el alumbrado público, en la recolección de basura, en los mercados municipales. Absolutamente todos lados está presente el Estado. Y pues precisamente el Estado es este ente complejo que pues está diseñado y está creado para obtener el bien público temporal. Es lo que menciona Porrúa Pérez. Este bien público temporal pues es básicamente el bien que abarque a todas las personas, y cuando decimos a todas las personas es a todas. Y se hace este énfasis de bien público, público porque abarca a toda la población, incluyendo también las minorías, que normalmente pues son sectores que no están muy bien cobijados por nuestro sistema jurídico. Hablamos de personas de la tercera edad, discapacitados, indígenas, etcétera, etcétera. Pero digamos, el Estado, la primera idea que necesito que ustedes tengan en la cabeza en esta charla es que el Estado es el todo, digamos, y el Poder Judicial es solo una parte de este Estado. Luego, la siguiente idea importante, la siguiente conclusión importante que necesito que tengan en la cabeza es que el Estado no es un fin en sí mismo. El Estado, por el contrario, lo que busca es servir a un fin superior, que es este bien público temporal, el bien de todos nosotros, no el bien de unos cuantos, no el bien de los adinerados, no el bien de los acomodados, no el bien de nadie en particular, sino el bien de todos. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Insisto, el Estado lo que busca no es un fin en sí mismo, sino busca beneficiar a todas las personas, busca que todos nosotros vivamos en armonía, que todos convivamos de buena manera, que todos podamos ejercer nuestra libertad de manera correcta y pues que cada uno pueda desarrollar el plan de vida que libremente haya elegido. ¿Ok? Este Estado, lógicamente, es un ente complejo, no se deposita en una persona, ni en dos, ni en tres, sino que el Estado, para poder funcionar, para poder cumplir con todas las funciones que tiene, porque son bastantes, pues básicamente se divide en distintos órganos. Y también algo que se aprende en teoría general del Estado es que pues hay distintos tipos de estados, hay distintas maneras de organizar el Estado, pero insisto, aquí estamos hablando del Estado mexicano y por lo corto del tiempo que tenemos en esta charla, solo me voy a enfocar en uno de los aspectos del Estado mexicano, que es que tenemos un Estado federal. En el caso del federalismo en México significa que tenemos 3 niveles de gobierno, un nivel federal, un nivel local que está integrada por las 32 entidades federativas de nuestro país y pues también tenemos un nivel de gobierno municipal. Dentro de cada nivel de gobierno, particularmente del nivel federal y del nivel local o niveles locales, quiero hacer énfasis que ahí tenemos también división de poderes. Es decir, ya vamos viendo cómo el Estado se va haciendo complejo cada vez. Tenemos un mismo Estado, que es un ente con personalidad jurídica, pero que para su mayor eficiencia se divide en distintos niveles y dentro de estos niveles contamos con distintos órganos del Estado. ¿Ok? Vamos a enfocarnos fundamentalmente a nivel federal para hacer esto un poco más dinámico, un poco más ameno, y digamos que el Poder Federal para su ejercicio normalmente se dice que se divide en 3 poderes, ¿no? Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que es ahí cuando ya vamos introduciendo el órgano, el poder que nos toca abordar el día de hoy en nuestra charla. Pues bien, un punto más para hacerlo todavía más complejo y para que si ya se les olvidó, desempolven su cuadernito de teoría general del Estado, es que también el poder no solo se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, sino que también otro tema importante que debemos de tener en cuenta son los organismos constitucionales autónomos, que pues son organismos que se encuentran al mismo nivel jerárquico, por así decirlo, de los 3 poderes tradicionales y que se relacionan con ellos en un nivel de coordinación. Esto significa que no están subordinados a ellos. Ejemplos de organismos constitucionales autónomos a nivel federal, tenemos el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica,
etcétera, etcétera. Hay varios. Sus características las encuentran en su mismo nombre, organismos constitucionales, es decir, son constitucionales porque están creados directamente en la Constitución, no en una legislación secundaria ni nada por el estilo, sino que se crean directamente en el texto constitucional y son autónomos porque, insisto, no están subordinados a ninguno de los tres poderes tradicionales. Entonces, volviendo y recapitulando todo lo que he venido diciendo y lo que necesito que ustedes tengan claro a la vez que vamos dando esta exposición, es que, por ejemplo, tomando el nivel federal, tenemos que el poder se divide para su ejercicio en términos muy simples y muy sencillos, en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y también tenemos múltiples organismos constitucionales autónomos. Estos tres poderes y los organismos constitucionales autónomos se relacionan entre sí, tienen bastantes relaciones de coordinación, muchas veces no tan tranquilas, también surgen controversias, también surgen invasión de funciones, etcétera, etcétera. Pero a lo que quiero llegar es que el bienestar de que un Estado funcione bien, para que un Estado sea eficiente, para que un Estado cumpla con alcanzar o acercarse al menos a ese bien público temporal del que nos habla Porrúa Pérez, pues necesita que funcionen bien todos sus organismos. Es decir, basta que funcione bien el Ejecutivo y que todos los demás no. No bastaría que funcionara bien el Poder Legislativo y todos los demás no. A lo que quiero llegar, y esa va a ser una de las conclusiones a las que vamos a llegar después de esta charla, pues es que no se le puede cargar, digamos, toda la chamba o toda la responsabilidad de la eficiencia o de la ineficiencia a uno solo de los poderes o a uno solo de los órganos, porque unos dependen de los otros. Si uno funciona mal, necesariamente va a repercutir negativamente en el resto de los poderes. A su vez, si uno funciona bien, también va a repercutir de manera positiva hacia el resto de los poderes y de los órganos constitucionales autónomos. Insisto, me es muy importante que ustedes tengan en mente que el Estado es un ente complejo y que está formada por muchos órganos, por muchas partes, por muchos elementos, y uno de ellos es el Poder Judicial, que es de lo que vamos a seguir hablando, ¿no? Esa, digamos, que es la primera conclusión. Aterrizando un poco, porque insisto, no vamos a abordar aquí al resto de los poderes, sino únicamente al Poder Judicial, ustedes tienen que saber que también, si el Estado es complejo, el Poder Judicial también es súper, ultra, requete, recontra complejo. Porque no tenemos un solo poder judicial, tenemos un montón de poderes judiciales a lo largo y ancho de nuestro país. Empezamos, por supuesto, con el Poder Judicial de la Federación, con todos los órganos que lo integran, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, todos los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los plenos regionales, los juzgados de distrito, etcétera, etcétera. Cada uno, a su vez, dividido en competencia por materia, en competencia también por cuantía, competencia por territorio. Son varios órganos que integran el Poder Judicial. Sumado a ese Poder Judicial, pues tenemos el Poder Judicial de todas y cada una de las entidades federativas de nuestro país, que también son complejos, también tienen su propia división, algunos estados tienen su propio Consejo de la Judicatura, en algunos otros como el nuestro, el estado de Morelos, se llama de manera diferente, pero sirve para lo mismo. Y vuelvo a insistir, también los poderes judiciales, el Poder Judicial es complejo. Sin embargo, esto es algo que se estudia en teoría general del proceso, aprenden un poco de cómo está estructurada la competencia, pero pues obviamente por la naturaleza de nuestra charla del día de hoy, vamos a referirnos al Poder Judicial en su generalidad, como si fuera un todo, pero insisto, no es así. El Poder Judicial es complejo y tiene su propia división orgánica, su propia división competencial. Pero bueno, ahora bien, ¿cuál es la función del Poder Judicial? Entre paréntesis, léase poderes judiciales dentro del Estado mexicano. ¿Por qué es tan importante que el Poder Judicial funcione eficientemente en cualquier Estado que se jacte de ser Estado? Pues bueno, el Poder Judicial tiene a su cargo una función
importantísima que va dada desde la propia Constitución, y es la función jurisdiccional. Esa es la función que ejercen todos los juzgadores de nuestro país, sean federales, sean locales, sean civiles, penales, laborales, mercantiles, de la materia que sean, todos comparten la función jurisdiccional. Todos ejercen en el ámbito de su competencia la función jurisdiccional. ¿Y esta función jurisdiccional qué es? ¿Para qué sirve? Pues en palabras sencillas y en palabras lisas y llanas, es la facultad que tiene estos órganos jurisdiccionales para resolver controversias mediante la aplicación del derecho. Esta función, que la estamos diciendo en pocas palabras y en una línea básicamente, es la función que tienen para resolver controversias mediante la aplicación del derecho, es fundamental. Una de las características o de los rasgos que marcan el paso a sociedades más civilizadas, pues precisamente es algo que se aprende en teoría general del proceso, y es que como regla general está prohibida la autotutela. Es decir, nosotros no podemos hacernos justicia por nuestras propias manos. Nosotros no podemos hacernos justicia solos. Es decir, si alguien no me paga la renta, pues yo no puedo ir y pegarle para que me pague la renta. O no puedo ir a abrir su casa y sacar una tele para cobrarme la renta. ¿Ok? Si alguien me causa lesiones, yo tampoco puedo ir y pegarle de vuelta, porque digamos, esa sería una sociedad no civilizada. Y digamos, esta prohibición de la autotutela es uno de los pilares, uno de los principios, pues, que sostienen al Poder Judicial. En estas teorías de cuando se conforma el Estado, cuando la sociedad cede parte de su libertad, cuando deposita la soberanía, etcétera, etcétera, pues una de las cosas que se dan a cambio es esta prohibición de la autotutela. Es decir, no se pueden hacer justicia ustedes por sus propias manos, pero yo, Estado mexicano, voy a encargarme de resolver las controversias, de resolver los conflictos que ustedes tengan. ¿Cómo? A través de los órganos jurisdiccionales, a través de los órganos que integran los distintos poderes judiciales, insisto, que hay a lo largo y ancho de nuestro país. Precisamente, les recuerdo, el título de nuestra charla es La eficiencia del Poder Judicial en un contexto de crisis, pero no debemos pasar por alto que el Poder Judicial siempre está envuelto en crisis, por así decirlo, siempre está envuelto en problemas. Lo que trata, lo que resuelve, lo que abordan los poderes judiciales desde siempre, hay un contexto de crisis generalizada o no, es decir, siempre el pan de cada día de los poderes judiciales, el pan de cada día del Poder Judicial es la crisis, es el conflicto, son las controversias, son los problemas de todo tipo, familiares, que también son de los más gruesos, ¿no? Divorcios, hablamos de sucesiones, mercantiles, cuando a algún prestador de servicios o algún comerciante no cumple con lo que promete, sus productos no cumplen con lo que prometen, hay conflictos laborales cuando hay despidos, conflictos que se podría pensar más graves, que tienen que ver con la comisión de delitos, todo lo que ve el Poder Judicial en términos generales y como regla general son conflictos. Así que digamos, siempre están sometidos a estas crisis, por así decirlas. Esa es la función primordial que tiene el Poder Judicial, resolver, insisto, las controversias que se dan en la sociedad mediante la aplicación del derecho. Esta solución de controversias tiene que ser imparcial, por supuesto, tiene que ser eficiente, tiene que ser basada en el derecho, debe de cumplir con un montón de requisitos para que podamos decir que tenemos una buena impartición de justicia. Todas estas cuestiones que les estoy platicando yo de manera coloquial, de manera lisa y llana, pues tienen su base, tienen su raíz en nuestro artículo 17 constitucional, que es donde se reconoce nuestro derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. ¿Ok? Otra función muy importante que tiene el Poder Judicial, en este caso fundamentalmente de la Federación, a través del control concentrado y el resto de los órganos jurisdiccionales mediante el control difuso, pues también es el control de la constitucionalidad en nuestro país. No solo resuelven las controversias que se dan entre los civiles, entre los mortales, por así decirlo, entre ustedes, entre nosotros, entre
cualquier persona, sino que también resuelven controversias que se encuentran en un plano más abstracto. Todos los órganos jurisdiccionales tienen la encomienda, con base en el artículo 1 y en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, de cuidar celosamente la supremacía de nuestra Constitución. Es decir, no solo resuelven problemas que podríamos decir mundanos de los ciudadanos de a pie, sino que también tienen como función controlar la constitucionalidad de todos los actos y omisiones de los poderes públicos. Es decir, el Poder Judicial Federal tiene una labor importante en controlar al resto de los poderes. Al Poder Legislativo lo controlan, por ejemplo, pues cuando analizan la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna norma, ¿no? Al Poder Ejecutivo también cuando analizan la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algún acto de autoridad o de alguna omisión de la autoridad. Así que digamos, el Poder Judicial es ese poder que busca hacer un equilibrio, que busca controlar, siempre dentro del contexto del derecho, al resto de los poderes, que resuelve los problemas que los justiciables le llevan a su mesa. Es por eso que es un poder que es indispensable, es fundamental para que un Estado funcione correctamente. Porque en teoría es esa balanza que va a buscar que todo sea acorde con la Constitución. Es importante que sepan que el Poder Judicial tampoco actúa de manera arbitraria, de manera unilateral, sino que sus actos tienen que estar siempre enmarcados en el derecho, fundamentalmente y primordialmente en nuestra Constitución. Insisto, voy a recapitular un poco de lo que hemos hablado para que no se pierda el hilo que le estoy tratando de dar a esta charla. En primer lugar, tenemos un todo, un ente complejo que es el Estado. Ese Estado no es un fin en sí mismo, sino que busca beneficiar a todos, a todas las personas, el bien público temporal. Cuando decimos todas, insisto, son todas, no solo a unos cuantos, no solo a grupos mayoritarios o grupos privilegiados, sino a toda aquella persona que está bajo la jurisdicción del Estado mexicano. Obviamente, para esa función, que yo la digo muy sencilla, pues no basta una persona, ni dos, ni tres, ni 100, ni 1000, sino que se necesita un aparato institucional y legal gigantesco, y por eso les decía que el Estado es complejo, es un todo. Y dentro de ese todo tenemos al Poder Judicial, pero no es el único, sino que tenemos otros órganos, y todos estos órganos coexisten entre sí y también se relacionan con la población. Pues bueno, dentro de ese todo, dentro de esa complejidad que es el Estado, les resalté o traté de resaltarles las funciones principales que tiene el Poder Judicial dentro de la sociedad mexicana. No solo la solución de controversias que se dan entre las personas, sino también el control de constitucionalidad de los actos del resto de poderes. Digamos, son funciones esenciales. Y es una función complicada que se le asigna al Poder Judicial, porque, insisto, se dice muy fácil, pero llevar eso a la realidad, llevar eso a la práctica, no es nada sencillo. Y peor aún, depende de muchas cosas que, en muchos casos, valga la redundancia, son ajenas al propio Poder Judicial, ¿ok? Y digamos, si el contexto, si el aparato institucional, si el aparato legal no son acordes o no son tan buenos, el Poder Judicial también va a ver mermada su actividad, va a ver mermada las posibilidades que tiene de cumplir eficientemente su trabajo. Y pues bueno, si de por sí, les decía, el Poder Judicial ya está, o su función primordial es atender conflictos, atender controversias, atender problemas, los problemas se hacen más complejos incluso, no solo se hacen más cuantitativamente, sino también cualitativamente, problemas más complejos y mayor número de problemas, pues esto sucede con las crisis, ¿no? Una crisis lo que hace es precisamente agravar una situación. Y pues sin duda alguna de la crisis a la que estábamos destinados a hablar, ya hablamos y ya aterrizamos hasta el Poder Judicial, y pues ahora lo que voy a tratar de hacer es reflexionar respecto de cómo el Poder Judicial o los poderes judiciales han abordado todos los problemas que han derivado de
esta crisis provocada pues por el COVID-19, que hasta el día de hoy sigue causando estragos con nosotros. Si ustedes recordarán, al principio de la pandemia, el primer órgano que suspendió funciones y dijo, ¿saben qué? Voy a cerrar mis puertas, fue el Poder Judicial de la Federación. Todos sus órganos, digamos, dejaron de trabajar así, lisa y llanamente. Lo digo, no es así totalmente, pues porque se siguieron atendiendo asuntos urgentes, etcétera, etcétera. Pero digamos que precisamente ese poder que estaba destinado a resolver los problemas que se agravarían con la crisis, pues de buenas a primeras cerró la puerta, no porque quisiera, sino porque las condiciones no estaban dadas para que funcionara. Y atrás del Poder Judicial de la Federación, pues vinieron todos los poderes judiciales locales. Esto generó un problema, pues porque ahí vimos la diferencia que había entre los distintos poderes judiciales. El Poder Judicial de la Federación ya desde ese momento y con mayor razón hoy en día, pues está dotado de todas las herramientas, no solo legislativas, sino también técnicas para poder operar de manera remota. Hoy en día el Poder Judicial de la Federación, absolutamente todos los procesos que se tramitan ante este poder pueden hacerse de manera electrónica, es decir, puede hacerse de manera remota. No es necesario que los justiciables acudan físicamente a las oficinas que ocupan los órganos jurisdiccionales, sino que se puede hacer desde la comodidad de sus casas, de sus oficinas, etcétera, etcétera. Así que digamos, el Poder Judicial de la Federación sí contaba con ese andamiaje que le permitiera hacer esto, que le permitiera suspender labores presenciales y pues disminuir el personal que está físicamente y trabajar de manera remota. Sin embargo, otros poderes judiciales no pudieron hacer esto de manera eficiente, sino que cuando cerraron las puertas, simplemente cerrar las puertas. Y un ejemplo al que no podemos, o más bien un ejemplo que tenemos cerca, es nuestro querido estado de Morelos. El estado de Morelos todavía actualmente no cuenta con la posibilidad de tramitar juicios en línea, de tramitar juicios a distancia. Así que cuando el Poder Judicial del estado de Morelos anuncia que cierra puertas por la cuestión de pandemia, que insisto, no es algo que hagan de manera caprichosa ni que hagan con la intención de perjudicar a la población, sino todo lo contrario, lo que buscan es proteger a sus propios empleados, porque están expuestos a este virus de manera grave, de manera intensa. Sin embargo, un poder judicial como el de Morelos, cuando cierra sus puertas, digamos que verdaderamente la justicia se para. Sí se dice que están por ahí el trabajo a distancia, sí se dice por ahí que se abordarán asuntos urgentes, que se admitirán asuntos urgentes, pero la realidad es que esos asuntos urgentes son poquititos, y el resto de la población, el resto de las personas que tiene un proceso andando, que ya de por sí son lentos, pues porque la justicia no es tan rápida como quisiéramos. Se tiene que cumplir ciertos pasos, ciertas formalidades que muchas veces llevan bastante tiempo, pues se ve todavía agraviada con este tipo de suspensiones. Y pues no podría ser más ejemplificativo lo que sucedió hoy, el día de hoy que estamos dando esta charla, es miércoles 19 de enero de 2022, y justo el día de hoy el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos anunció una nueva suspensión de labores. Por el momento son pocos días, tengo entendido que es únicamente del 20 al 28 de enero de 2022, donde otra vez se para todo prácticamente, pero insisto, este ejemplo particular nos ayuda a evidenciar lo importante que resulta el Poder Judicial, no solo en la vida diaria de las personas, sino con mayor razón en la temporada de crisis. Cuando hay COVID, el empleo se reduce, es decir, hay una mayor cantidad de despidos, que eso se traduce en mayores conflictos que deben de resolver los tribunales laborales. Hay más incumplimientos, por ejemplo, de contratos de arrendamiento, ¿no? Locales se ven mermados, negocios se ven mermados, no pueden pagar la renta y eso implica mayores conflictos que deben de resolver los juzgados civiles. Si la gente se queda sin trabajo,
una consecuencia de muchas es, por ejemplo, que ya no van a pagar pensiones alimenticias o no las van a pagar de manera completa. Eso genera mayores conflictos familiares que deben de resolver los juzgados familiares. Y así, una crisis lo que produce es una mayor cantidad de problemas, y lo paradójico es que cuando hay más problemas, cuando hay problemas más intensos, es cuando los poderes judiciales se ven todavía más debilitados. Y este ejemplo de Morelos en particular es muy lastimoso porque ya tuvimos, o sea, el Estado mexicano ya tuvo muchos años no, pero un par de años, digamos, desde que empezó la pandemia para corregir los errores que notamos con la primera cerrada de puertas. Y esto es que, no obstante la experiencia que ya vivimos, hoy en día el Estado de Morelos sigue sin poder tramitar juicios en línea. Insisto, no es porque no quieran. Y aquí voy a enfatizar, esto no es culpa del Poder Judicial, porque precisamente una de las conclusiones importantes es que el buen funcionamiento o el mal funcionamiento no depende única y exclusivamente del Poder Judicial, sino depende, insisto, de ese todo del que hablábamos del Estado. Hoy en día en el Estado de Morelos no se pueden tramitar juicios en línea en materia civil, en materia familiar, por ejemplo, pues porque nuestros códigos procesales civiles, que todavía siguen rigiendo, pues no tienen contemplada esta posibilidad. Y dirán, entonces, ¿quién es el culpable? Y el primero que vendría a nuestra mente es el Congreso del Estado de Morelos. Sí, en un primer momento sí, porque durante muchos años tuvo la posibilidad de reformar esos códigos y crear juicios en línea. No lo hizo. Pero hoy en día es una culpa compartida, pues porque a partir de la reforma constitucional de justicia cotidiana de 2017, pues digamos que es el Congreso de la Unión el que resulta competente para legislar en materia procesal civil y procesal familiar, y pues tampoco el Congreso de la Unión ha creado estos códigos nacionales de procedimientos civiles y de procedimientos familiares que permitan tramitar juicios en línea. Entonces, digamos, es una bola de nieve. Los errores de unos repercuten en los otros, y hoy en día, sin duda alguna, ustedes entran a Facebook o entran a alguna nota periodística y todos, absolutamente todos los comentarios negativos por el cierre o por la pausa de actividades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos van enfocados hacia el Poder Judicial del Estado de Morelos, denostándolo, no quieren trabajar, flojos, solo piensan en ellos, etcétera, etcétera, cuando no es del todo cierto, insisto. Si el Poder Judicial del Estado de Morelos no puede trabajar eficientemente en tiempos de pandemia, no depende exclusivamente de ellos, sino es porque no tienen la base legislativa que les permita implementar juicios en línea. Lo que es urgente es precisamente que absolutamente todos los poderes y todas las autoridades involucradas, fundamentalmente en este caso el Poder Legislativo Federal, el Congreso de la Unión, pues pongan manos a la obra para que precisamente todos los poderes judiciales de todos los estados puedan funcionar incluso en tiempos de crisis. Porque creo yo que la paradoja más grande a la que nos hemos enfrentado y con la que vamos a concluir esta pequeña charla es que en la crisis es cuando más necesitamos del Poder Judicial. Hablo en la generalidad de todos los poderes judiciales, pero sin embargo es también cuando sus funciones se ven más mermadas, cuando menos hemos contado con ellos. E insisto, no solo por culpa del Poder Judicial, sino que es un todo. Creo que un buen ejemplo de un Poder Judicial eficiente que funciona y que sigue funcionando y que ha funcionado bien incluso en tiempos de pandemia, ha sido el Poder Judicial de la Federación, porque ha tenido no solo el apoyo del propio Poder Judicial de la Federación, sino de todo el andamiaje que hay alrededor, legislativo, presupuestario, etcétera, etcétera. Sin embargo, los poderes judiciales de las entidades federativas, no todos fueron tan afortunados, y hay muchos que no están pudiendo funcionar en el momento en el que más los necesitamos. Ejemplo, el Estado de Morelos. Insisto, el problema o los problemas que se enfrenta el Poder Judicial no simplemente es, como muchas veces dice la gente, la capacitación del personal, sino que va desde cuestiones presupuestarias, cuestiones legislativas. El Poder Judicial, insisto, no actúa por propia voluntad, sino que tiene que hacerlo dentro de un marco de legalidad, y si las leyes no lo dotan de las herramientas que necesitan, no van a poder realizar eficientemente su trabajo.
Insisto, sus funciones, resolver controversias y supremacía constitucional en términos muy sencillos y en términos muy genéricos, son importantísimas y se vuelven todavía más importante en etapa de crisis. Sin embargo, en etapa de crisis es cuando menos han podido funcionar los poderes judiciales. Insisto, esto es simplemente una reflexión cuando busquemos culpables sobre por qué el Poder Judicial no es tan eficiente como debería, no es tan rápido como debería, no es tan técnico como debería. Insisto, mi objetivo es que ustedes sean capaces de reflexionar y de concluir que pues el Poder Judicial no es culpable en sí mismo, sino que depende de una complejidad más amplia. Y aquí solo me estoy centrando en la relación que hay con el Poder Legislativo y las leyes que le sirven como marco referencial al Poder Judicial. Pero insisto, para que un Poder Judicial funcione eficientemente, pues también vamos a necesitar de ustedes mismos estudiantes de derecho, ¿no? Que la cultura jurídica cambie, que los abogados, por ejemplo, no busquen retrasar procedimientos, que no busquen entorpecer procedimientos como estrategia procesal, pues porque ese también es un problema al que se enfrentan el Poder Judicial. Digamos, es una multiplicidad de problemas o de cuestiones que influyen en el buen o mal funcionamiento del Poder Judicial. Insisto, para que los poderes judiciales puedan funcionar eficientemente, no depende solo del Poder Judicial, sino depende de todos, incluidos también los abogados, los estudiantes de derecho, todos, absolutamente todos. El objetivo, y creo que el error más grande del Estado mexicano en esta pandemia es que sí, digamos, al principio puede que nos haya agarrado desprevenidos, porque verdaderamente nadie imaginaba las dimensiones de la pandemia que estamos viviendo. Y sí, pues ahí básicamente nos agarró sin juicio en línea, etcétera, etcétera, pero ya estuvimos abiertos bastante tiempo y también era inevitable esta vuelta a cerrar puertas, pues porque los contagios otra vez se vuelven a disparar. El problema es que desde cuando empezó la pandemia al día de hoy, en materia de justicia digital, cuando hablamos del poder judicial del Estado de Morelos, estamos igual. No ha cambiado nada, no se ha mejorado nada. Es decir, no aprendimos de lo que pasó. ¿Ok? Insisto, este es el punto al que tenemos que llegar. El objetivo debe ser que el Poder Judicial tiene que funcionar más y mejor en los contextos de crisis, y lo que nos explica y lo que nos enseña la realidad es lo contrario. En el tiempo de crisis es cuando menos están funcionando los poderes judiciales locales, cuando no se podemos borde. Este parece que es una pandemia, una enfermedad que no nos va a ganar pronto, sino todo lo contrario, parece que llegó para quedarse. Tenemos que aprender a convivir, a coexistir con ella, pero pues es importante que se hagan los cambios que se tienen que hacer. Creo que los cambios evidentes, hablando del Poder Judicial del Estado de Morelos, insisto, es que tengan la posibilidad de que todos los procesos que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales del Estado de Morelos puedan hacerse en línea. De esta manera, no se va a paralizar absolutamente el Poder Judicial y se va a poder trabajar de manera remota, es decir, esta suspensión de labores presenciales no implicaría una suspensión de la impartición de justicia, porque podría impartirse de manera remota. Sin embargo, como el Poder Judicial no tiene esas herramientas, lamentablemente en la actualidad, esa suspensión de trabajo remoto significa lisa y llanamente una suspensión de la impartición de justicia. Entonces, ese es el tema complejo. Insisto, el motivo de esta charla no es abordar ni el Estado ni el Poder Judicial en su complejidad, sino que lo que quise que ustedes pudieran observar es que la eficiencia o deficiencia del Poder Judicial no depende enteramente del Poder Judicial, sino depende de la relación que tiene con los otros poderes, pero también que tiene con el usuario, con el ciudadano, con los abogados. Obviamente la preparación del personal, todo, absolutamente todo influye. Sin embargo, en esta crisis, insisto, en esta crisis de pandemia, el problema que más hemos sufrido es la ineficiencia de las leyes, de los códigos procesales, de que no se contemple este juicio en línea, y sin duda alguna es un problema que prendió el foco rojo cuando inició la pandemia, pero que hasta el día de hoy lamentablemente no se ha atendido. Insisto, en Morelos seguimos parados en el mismo lugar.
No aprendimos nada durante este tiempo que llevamos de pandemia y seguimos padeciendo y sufriendo los mismos problemas que en un principio. Entonces, digamos, con esto concluiría yo esta charla que, insisto, solo es para invitarlos a la reflexión. Obviamente todas estas opiniones son a título personal. Habrá personas que opinen distinto de un servidor, es súper respetable, incluso eso es maravilloso porque es lo que hace que se enriquezca el debate, que haya opiniones contrarias, pero digamos, esa es mi postura que quise darle yo a esta charla. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Bueno, nos ha planteado en forma breve y nos ha dado un repaso de la teoría general del Estado hasta llegar a la actuación del Poder Judicial, señalando también las crisis constantes que son propias de la ejecución del sistema. Y finalmente me parece que aterriza en esta crisis que es de la que que seguimos viviendo, que es la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y bueno, la limitación que finalmente lleva a esta situación a los juicios en línea. Entonces, bueno, me gustaría poder hacer un par de preguntas que son, por supuesto, su opinión respecto a exactamente a esta situación que, como bien lo ha dicho, parece que va a continuar un poquito más de tiempo y que no va a terminar, ¿verdad? La pandemia. Bien, ¿cómo considera usted que fue la limitación del acceso a la justicia de los ciudadanos en esta pandemia? Ok, la limitación de acceso a la justicia de los ciudadanos en esta pandemia, pues básicamente fue una discriminación territorial. Si las personas tuvieron la suerte, por ejemplo, de residir, digamos, en el Estado de México, donde ya llevaban tiempo trabajando el juicio en línea, pues maravilloso. Ellos durante esta pandemia no han visto tan mermado su acceso a la justicia como la ha visto la gente que residía en aquel momento, y me pongo yo como ejemplo, en Morelos. Para nosotros, que nuestro código nunca contempló el juicio en línea, que no lo tiene en este momento, significó básicamente nulificar absolutamente el acceso a la justicia, digamos, de las personas. Y eso fue una cuestión que también repercutió, digamos, en el gremio de los abogados. En aquel momento yo era postulante y digamos que pues si la justicia estaba parada, pues tampoco teníamos un sustento sobre cómo dotarnos a nosotros pues también de ingresos para nosotros mismos, nuestras familias, y digamos que pues fue una discriminación territorial. Había estados que sí estaban preparados para afrontar esta justicia remota, justicia en línea, pero hubo otros que no. Y tan sencillo, no obstante que todos somos mexicanos y que en teoría tenemos una igualdad de derechos, que todos tenemos ese derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en el 17 constitucional, digamos que todo dependió del lugar donde nos tocó estar. Y pues eso es grave, eso no debería pasar. Precisamente es lo que se buscó con la reforma de 2017 de justicia cotidiana, dotar a todos los estados de un código procesal civil y de un código procesal familiar único, pero pues hasta hoy en día, a pesar de que la reforma en aquel momento les dio solo 180 días, todavía no se concreta. Ya pasaron años y seguimos aquí esperando esos famosos códigos nacionales de procedimientos civiles y familiares, pues que hagan precisamente este acceso a la justicia más equilibrado entre todas las personas pues, que residimos en nuestro país. Gracias, doctor. Bueno, aquí una conclusión de alguna forma que nos presenta señalando que es una cuestión territorial, ¿verdad? Quienes pudieron tener acceso y quienes no, debido a los avances que tenía cada uno de los estados en materia tecnológica. Y me voy a centrar en este último punto y me voy a plantear un escenario. Vamos a suponer que superamos todas estas limitaciones tecnológicas, ¿verdad? Y que estamos ya con esa posibilidad de los juicios en línea y de poder llevar a cabo la justicia a través por vía remota. ¿Cómo cree usted que pueda afectar o de qué manera vamos a poder cubrir con las necesidades de justicia de los grupos vulnerables? Porque sabemos que no todos tienen acceso a esta tecnología, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería otra pregunta, doctor.
Sí, absolutamente. Eso también es uno de los temas que más se discuten cuando se habla de justicia digital. Sí, justicia digital para los jóvenes, para los que nacieron en esta era digital, para los que saben cómo entrar a Internet, a los que la cuestión tecnológica no es una barrera, ¿no? Y pues esto creo que es muy difícil de discutir. Por ejemplo, yo les comparto todo este tema de la vacunación, los registros, las descargas, todo se hace en línea, ¿no? Y digamos, mi madre tiene aproximadamente como 58, 59 años y pues ella no puede hacerlo sola. Definitivamente ella no creció con esta cuestión. Todos esos temas tenemos que apoyarla, ya sea mi hermana o yo. Y digamos, ahora imagínense acceder a un juicio en línea para un justiciable así común y corriente como mi mamá, como las mamás de muchos de ustedes, pues se vuelve un problema. Definitivamente implementar la justicia digital, pues que tiene que ser un objetivo a corto plazo, ya ni siquiera mediano, tiene que ser a corto, es una necesidad. Ya se vio que no es un lujo, sino que es una necesidad. Pues eso también va a tener que conllevar la capacitación e implementación de las defensorías públicas, ¿no? No solo federal, sino también la Defensoría Pública local. El objetivo es que la justicia esté al alcance no solo de, insisto, de las personas con posibilidades económicas, sino de cualquier persona. Y pues eso va a implicar que también se le invierta bastante, no solo al Poder Judicial, sino también a las defensorías, y pues que estas personas, estos grupos vulnerables, a través de defensorías también puedan acceder a este tipo de servicios. Esto también va a implicar un cambio en la postulancia, pues porque también una de las cuestiones que se ve es que no todos los abogados pues ven con buenos ojos este cambio a lo tecnológico. También las generaciones de abogados, hay muchos que deciden no migrar y pues la misma selección pues los va a ir rezagando, digamos. Esto tiene que ser algo a lo que se animen todos. Y una cosa que sí es cierta es que el hecho de que se pueda plantear un juicio de manera electrónica, de manera virtual, no implica que va a desaparecer la manera tradicional, ¿no? Digamos, quien quiera seguir presentando sus juicios de manera tradicional va a poder hacerlo. Simplemente, pues, hoy en día hemos visto que el acudir a un tribunal, pues, implica riesgo de contagio, ¿no? Si existe la posibilidad de no hacerlo, pues, qué mejor que tomarlo, pero sin duda alguna va a tener que venir acompañado no solo de reformas al propio Poder Judicial, sino también a estas instancias estas instancias que sirven para que todas las personas puedan alcanzar, digamos, este acceso a la justicia digital, ¿no? Quizá no lo van a hacer los justiciables directamente, sino que lo van a hacer a través de sus abogados, y pues esto hay que formarlos también desde las propias universidades, ¿verdad? Por ahí ir introduciendo todo esto, que el nuevo abogado, estas nuevas generaciones de abogados, pues ya traigan en su cabeza pues el chip, que es una realidad. La justicia digital es mejor que la justicia tradicional, es más rápida, es más eficiente. Los actuarios, en vez de tardar 2 días, 3 días en ir a notificar a alguien, se hace a través de un buzón electrónico, se envía y en un segundo ya estamos recibiendo nuestra notificación y al día siguiente ya la estamos desahogando. También porque no me tengo que trasladar, y digamos, esa cultura va a hacer que los procesos se hagan más eficientes. Obviamente, quizá ya no vamos a poder cambiar a las viejas generaciones de abogados, pero por supuesto que los nuevos sí viven pegados a su celular, así que pues básicamente va a ser algo natural para ellos tramitar estas cuestiones. Gracias, doctor. Y ahora reflexionando sobre lo que nos ha presentado, ¿qué pasa en este tiempo, en este ya casi par de años que llevamos ante la pandemia sanitaria? ¿Qué pasa con aquellas personas que, bueno, les tocó territorialmente ser los afortunados de estar situados en un lugar donde podían ejercer la justicia de manera digital, y aquellos a los cuales, pues bueno, no tuvieron ese beneficio, no tuvieron esa suerte? En estos casos, ¿usted cree que pudiéramos hablar de que se está vulnerando los derechos humanos? Sí, sin duda alguna, yo creo que sí, y desde el principio de la pandemia hubo un montón de amparos que se interpusieron
en este sentido. El hecho de que unos asuntos sí tenían acceso y otros no. Afortunadamente, varios amparos prosperaron. Hoy en día hay un amparo muy, muy famoso que resolvió la Corte en el sentido de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Código Nacional de Procedimientos Familiares. Ya hay un amparo en el que se concedió. Sin duda alguna, esta es una vulneración de derechos fundamentales. No debería de haber diferencia basada en el lugar en el que nosotros residimos, en el que nosotros nos encontramos. Lo que se busca es una impartición de justicia pareja para todos. Eso sí tuvo efectos positivos, es decir, estos códigos ya deberían estar más próximos a salir como efectos de ese amparo. Ese amparo consiste básicamente en que un justiciable llegó y dijo, me están vulnerando mi derecho a la impartición de justicia, pues porque el Congreso de la Unión no ha hecho lo que le ordenó el transitorio de esa reforma. Y sin duda alguna tiene que ver con esto, con la falta de impartición de justicia uniforme, sobre todo en materia civil y en materia familiar, que en materia familiar sin duda alguna es el mayor índice de litigios que se tramitan a lo largo y ancho de nuestro país. Y por supuesto que es una violación de derechos fundamentales desde mi opinión, y pues también, obviamente con algunas precisiones, con algunos contrastes, pero fue adoptado así también por los órganos del Poder Judicial de la Federación. Gracias, doctor. Bueno, finalmente invitarlo a algunas líneas de reflexión para cerrar esta charla. Pues listo, insisto, creo yo que el buen funcionamiento del Poder Judicial no solo depende del propio Poder Judicial, sino que depende de todos nosotros. Todo aquel que tenga contacto con el Poder Judicial, ya sea como justiciable, es decir, como alguien que tiene un conflicto que tiene que someter al Poder Judicial, o sobre todo nuestra comunidad, que van a tener múltiples contactos como abogados, digamos, siempre lo que se tiene que hacer es participar en estos procesos de buena fe. No olvidar que, pues, esos procesos están hechos para verdaderamente solucionar el problema de las personas y solucionarlo de buena manera, buscar en lo posible conocer esa verdad material y no solo la verdad formal, pero pues verdaderamente requiere un compromiso de todos, que todos estemos empeñados en que esto funcione bien. No se debe de olvidar pues que el Poder Judicial funciona con los recursos de todos nosotros, o sea, es algo que nosotros pagamos. Y así como cuidamos las cosas que nosotros pagamos, nuestro celular, nuestro coche, pues también tendríamos que cuidar nuestras instituciones, no solo el Poder Judicial. Aquí estamos hablando del Poder Judicial, y digamos que su buen funcionamiento es responsabilidad de todos, no solo de los funcionarios, sino también de los propios usuarios, ¿no? Eso creo yo que es muy, muy importante. Todos podemos contribuir a que esto funcione mejor. Pues bien, un gusto haber escuchado esta charla. Agradezco nuevamente a nombre de las autoridades del Colegio Jurista el haber compartido con nosotros este espacio nuevamente. Y bueno, extendemos la invitación para siguientes ciclos de sesiones juristas. Y finalmente, a quienes nos visualizan en esta ocasión, les invitamos a revisar nuestra oferta académica en www.colegiojurista.com y a seguirnos en Facebook. Ahí nos encuentran como Colegio Jurista. Gracias. Muchas gracias. Reitero nuevamente mi agradecimiento por la invitación. Siempre es un gusto y un placer estar aquí en casa, y espero que les sea útil esta charla. Insisto, solo tiene por objetivo que reflexionemos un poco en torno al buen o mal funcionamiento del Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta pronto.